Buenos días, estamos al aire. Buenos días y buenas tardes, Miguel. Yo creo que ya pudiésemos Excelente, comenzar para cumplir con el horario. excelente. Bueno, para mí es un gusto, un placer, acá en nombre de Celeritech y Equipo Metas, presentarles este webinar el día de hoy. Desbloquea el potencial de tus datos, crea una cultura de medición en tu empresa. Tengo el gusto de estar en compañía de Alejandra González, quien es CEO de Equipo Metas, coach, consultor, facilitadora. Wow, cualquier cantidad de anécdotas y de gratas experiencias de la mano con Alejandra en nuestro proceso de transformación digital igualmente entre la organización. Creo que vamos a tener un gran contenido el día de hoy y bueno, me encantaría nuevamente darles las gracias por su asistencia. Gracias, Alejandra, por haber aceptado la invitación a este webinar el día de hoy. Y caramba, hablemos entonces, ¿qué es una cultura de medición? ¿Qué es ese término? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Miguel y todos, muchísimas gracias. La verdad que escucharnos en este momento, a esta hora, en donde algunos están almorzando, otros están a punto de y otros están trabajando, haciendo cualquier cosa, es un compromiso muy grande, ¿no? Y ciertamente anécdotas impresionantes hemos tenido entre el equipo Metas y Celeritech en todo este proceso de transformación digital, y es lo que en un corto tiempo, además, bueno, haciendo lo máximo posible para poderle transmitir lo mejor de la información. Bueno, vamos a comentarles qué ha pasado y qué es eso de cultura de medición. Yo quiero, hablando de medición, darle algunos datos numéricos que se han medido para que podamos ir sensibilizándonos en ese concepto para luego decirles qué es para nosotros cultura de medición. ¿Sabías que todos los que están aquí, que son líderes organizacionales, independientemente de la posición que se encuentren, cuando existe un mayor compromiso de los colaboradores, entonces aquí empezamos mayor compromiso? Ya la palabra mayor nos indica que estamos midiendo algo, porque el mayor es más con respecto a qué, ¿no? Pero aquí la data que les quiero mostrar es que cuando existe mayor compromiso de los colaboradores, hay un 31% de los equipos más productivos. Entonces, parecerá ser que hay una correlación directa entre compromiso y productividad. Cuando hay mayor compromiso, hay un 37% de crecimiento de ingresos en nuestras organizaciones, independientemente de cuál es la organización. Cuando hay mayor compromiso, hay un 22% de mayor rentabilidad en nuestros negocios. Además, miren esta me encanta. A mayor compromiso de nuestros colaboradores, hay un 84% de efectividad en el desempeño del rol. O sea, casi 100% que las personas hacen lo que tienen que hacer. Hay un 82% de mayor competitividad y un 87%, esta cifra es importantísima, de mayor retención del personal. ¿Qué significa retención? Que las personas se quedan, les gusta estar en donde están trabajando. Entonces, pareciera entonces que el bienestar del trabajador medido en compromiso es clave para la productividad del negocio. Y eso no lo digo yo, lo dice Gallup en un estudio que lo pueden buscar, que se llama Employee Engagement. Ahora bien, toda esta data, ¿por qué se las muestro? Porque si nosotros no midiéramos y si no se sabe, no se calcula, nada de esto pudiésemos tenerlo, no pudiésemos resolver algunas situaciones y sencillamente esta información se obtiene porque se ha medido. Entonces, ¿qué es cultura de medición, Miguel? La cultura de medición es aquella decisión que tomamos en las empresas, son los hábitos y nuestra personalidad del día a día que vemos en la medición, sentimos en los números y en la información cuantitativa y cualitativa, fundamental, crucial para la toma de decisiones. Es la decisión para la toma de decisiones basada en data real, en data que se va obteniendo en un periodo de tiempo. Esa es cultura de medición. Excelente. ¿Y Adelante. por qué es importante entonces
porque es importante ver este tema, ver esta necesidad de ver los datos de las organizaciones. También háblame, Alejandra, por favor, de a quién va dirigido. Cualquiera puede medir, cualquiera de alguna manera puede comenzar con esta cultura de revisar sus datos y de poder tener mejoras en función de esas retrospectivas, de esa información que van obteniendo a través de los datos. Bueno, voy a comenzar por la pregunta de que si cualquiera puede medir. Yo estoy convencida y en el equipo Meta nos dedicamos a eso. Cualquiera puede medir. Pareciera ser, a veces hay un paradigma que la medición está reservada para empresas, para equipos medianos a grandes. Entendiendo equipos medianos a grandes, esos que tienen más de 20 o 50 trabajadores, por ejemplo, o que tienen un volumen de ventas superior a un monto que le colocamos, no quiero decir cifras aquí, pero y que pareciera ser que los emprendedores, por ejemplo, los pequeños emprendimientos, no tienen por qué empezar a medir. Eso es un paradigma que en nuestro caso lo catalogamos de erróneo, es uno de los principales errores además al emprender, porque todo absolutamente, primero aquí hay dos cosas que me encantaría decir. Uno, que podemos empezar a medir desde el día 1, independientemente del tamaño de equipo que tengamos, de organización que tenemos. Y dos, que todo se puede medir. Aquí lo importante es saber qué vamos a medir, para qué vamos a medir y cuál es lo fundamental en este tema de medición, porque también, Miguel, hay otro paradigma en la medición, que si todo se puede medir, entonces empezamos a medir todo. Y no necesariamente medir todo es útil para la organización. Entonces, si nosotros queremos utilidad, eficiencia, lo mejor entonces es saber qué es lo que vamos a medir, justamente porque si empezamos a medir todo, tenemos un cúmulo de data, de información, que más bien nos abrumamos y nos perdemos y no tiene ningún tipo de sentido. Excelente. Entonces, significa que cualquiera, independientemente del tamaño de la organización, el individuo, tal vez en su dinámica personal, medimos el tiempo, medimos en los deportes, medimos las finanzas personales. Las pequeñas y grandes organizaciones entonces también deben saber qué medir, ¿no? Qué importante, medir y saber qué medir. Okay, avancemos. Exactamente, así es. Si me puedes pasar, Taife, la siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con este tema de la medición? Es importantísimo. El 95% de los líderes, de hecho es de un estudio que lo sacamos de la firma Spencer Stuart, ven la cultura como una fuente de ventajas competitivas, esa cultura de medición, de saber, de esa personalidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Es muy curioso. Pero casi un 30% no cuentan con herramientas para medir, por ejemplo, lo que es la cultura organizacional y qué tan propensa está esa cultura justamente para medir, justamente para incorporar tecnología, para entrar en la transformación digital, para gestionar cambios, para mejorar procesos. Debe parecer así como que si la mayoría de los líderes sabemos que es importante medir, porque además tenemos también culturalmente hablando esa frase de que lo que no se mide no se mejora, sabemos que está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces la mayoría de las empresas no miden o no miden adecuadamente? Entonces aquí hay algo importantísimo, Miguel. Uno, porque no tienen herramientas. Y dos, porque no saben cómo hacerlo. No saben cómo comenzar ese primer paso. O si ya están midiendo, cómo siguen. Entonces, sobre todo eso de las herramientas. Por eso para nosotros es fundamental ofrecer herramientas de medición. ¿Cómo hacemos cómo empezamos? ¿Cómo damos ese primer paso y cómo damos los que ya estamos dentro de culturas de medición? Para medir esto, medir una cultura organizacional, por ejemplo, que esté propensa a gestionar cambios, que esté propensa a la tecnología, es un asunto estratégico realmente, es un asunto de relevancia, de importancia,
para objetivos que se haya trazado un equipo, que esos objetivos pueden ser o de acelerar el crecimiento del negocio, o de, por supuesto, mejorar la calidad del servicio, o aumentar la productividad que les decía antes. Si nosotros queremos aumentar la productividad, no hay otra que estar inmerso en la cultura de medición. ¿Cómo podemos nosotros dentro de un equipo decir, vamos a aumentar la productividad sin medir? O cómo vamos, por eso es que el tema objetivo-medición van de la mano. Como decimos, nuestra estrategia es incrementar los ingresos en tanto por ciento. ¿Y cómo sabemos si vamos o no vamos por buen camino si no medimos? Es obligatorio medir entonces. ¿Sigo o tienes alguna otra Sin pregunta, duda, Miguel? no, fantástico. De hecho, me quedé pensando en cuanto a esta cantidad de organizaciones que tal vez no tienen las herramientas, ¿no? Definitivamente pueden tener muy claro su propósito y ya hablaremos un poco de eso en los próximos espacios, pero ¿qué pasa cuando no tienen las herramientas? Desde tu punto de vista, tal vez de coach y de facilitadora, ¿qué sucede cuando las organizaciones no cuentan con las herramientas? Mira, a mí me encanta esa pregunta porque una de las, por lo cual nos contactan para hacer coaching o mentoría, sobre todo el coaching, es Sí. Alejandra, equipo Metas, algunos de nuestros coaches, no sabemos a dónde vamos. No sabemos qué hacer, quisiéramos medir, pero no sabemos cómo, no tenemos las herramientas. Y una de las cosas que a mí me encanta decir es que aunque nosotros no creamos, siempre tenemos las herramientas. Yo voy a empezar con decirles a todos que para empezar una cultura de medición tenemos que saber por lo menos dos cosas. Lo primero que tenemos que saber es ¿hacia dónde vamos? Hay una pregunta de coaching que a mí me encanta. De hecho, el modelo Metas inicia con esa de ¿qué quieres lograr? Además, los que me han escuchado en otras oportunidades, la palabra logro ya te ubica en una meta. Entonces, cuando tú preguntas hacia dónde vamos, ¿qué quieres lograr? Te establece ese destino, el punto destino hacia dónde quieres llegar. Nosotros no podemos implementar una cultura de medición si no sabemos hacia dónde vamos. Por eso la importancia de medir. Sino hacia dónde, es como Alicia en el País de las Maravillas, que también cuento esto, que de repente se encuentra con una bifurcación y le pregunta al gato o al conejo, no recuerdo, creo que el gato, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé, entonces cualquier camino que tomes está bien. O sea, porque si no sabes a dónde vas, cualquier cosa. Entonces, a veces nosotros también cometemos el error de empezar a medir cosas, aunque no tengamos las herramientas, pero si no sabemos ese punto, hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr, con unas especificaciones predeterminadas de cómo se definen objetivos, que no es el caso de esta conversación, que hay definiciones explícitas de objetivos, no podemos saber. No podemos empezar una cultura de medición. Pero el otro punto importantísimo es en dónde estamos hoy. ¿Cómo podemos entender la brecha? ¿Cómo podemos empezar a definir planes de acción, establecer hitos, medir el cumplimiento de esos hitos, si no entendemos dónde estamos justamente hoy? Entonces, preguntas para poder alcanzar, implementar una cultura de medición. ¿Sí? ¿Qué pasa? Importante, las personas que no tienen las herramientas en este momento, equipos grandes, pequeños, creemos a veces que las herramientas son grandes tecnologías o son unas cosas que tenemos que empezar a hacer unos proyectos de planificación estratégica o de gestión de cambio de unas grandes envergaduras. No,
Contesten primero en qué equipo estas dos preguntas, y lo otro que yo les recomiendo mucho a los equipos es que hagámoslo sencillo, hagámoslo simple. Empecemos a escribir, basados en eso que queremos, cómo podemos ir estableciendo la ruta, e ir colocando esas banderitas que vamos ganando esas victorias. Esa es una medida que puede ser por semana, incluso diaria, puede ser cada 15 días, y deteniéndonos a entender qué ocurrió durante esta semana en el periodo que hayamos definido. ¿Qué ocurrió en esta quincena? ¿Qué ocurrió en este mes? Sencillo, Miguel. Mientras más sencillo, mejor. Sí, a mí me encanta una de las cosas que tú siempre nos has compartido, y aquí para compartir con nuestra audiencia, es el comenzar a medir con las cosas sencillas. ¿Cuánto nos toma una reunión? ¿Cuánto procesamos algún trámite dentro de la organización? ¿Cuánto nos cuesta comprar algo? ¿Cuánto nos cuesta vender algo? En términos de tiempo, ¿no? De inversión de tiempo, de manera de comenzar a crear ese hábito, esa cultura, que es el tema en el que estamos en este momento, para que podamos evaluar y controlar el desempeño en esos ámbitos, en una reunión, para hacerla cada vez más efectiva, hacer uso eficiente del tiempo, en un proceso comercial para que nosotros también podamos brindar un mejor servicio. En fin, veo en pantalla que nos comparte las herramientas. Háblame un poco de estas grandes herramientas que, bueno, que por acá ya conocemos y que vas a compartir con la audiencia. Sí, fíjense, nosotros manejamos por lo menos 4 herramientas, que esta no sustituye a la que tú acabas de decir, de esa sencillez e ir midiendo de manera habitual temas de verdad bastante simples en el día a día. Importante, tú nombraste una palabra que es fundamental cuando hablamos de cultura, que es el hábito. Realmente la cultura es el cúmulo de hábitos, de comportamientos, es la personalidad de una organización. Si nosotros unimos este concepto con cultura de medición, es el hábito de medir, es el comportamiento que nos enfoca a medir. Si nosotros no tenemos el hábito de medir, sencillamente van a pasar, van a suceder las experiencias, las situaciones en las empresas, y no hay nada que, digamos, con información relevante. Yo te contaba que en una oportunidad, Miguel, antes de hablar rapidito de estas 4 herramientas, que una vez me preguntaban que cómo podíamos llegar un equipo gerencial a negociar en una conversación difícil de conflicto. Yo digo difícil, pero realmente es complejo en una organización. Entonces yo le empecé a preguntar, ok, ¿cuántas veces se han reunido? ¿Qué significa cuántas veces hicieron? El cuánto, ¿no? Que la pregunta de cuánto es la tradicional de la medición. No sé, no sé, no sé. Cuando nosotros, la respuesta es no sé o no tengo, no tengo ni idea cómo es, allí ya se mide de una vez nosotros cualitativamente que no hay cultura de medición en ese equipo, por lo cual tienes pocas herramientas o poca información para entrar en una negociación. Por eso la importancia de medir se hace cada vez más fundamental, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 maneras que nos encanta que sea el complemento una de otras para entender esa cultura de medición, para entender incluso cómo es la cultura organizacional de una empresa y si esa empresa, ese equipo, ese negocio está propenso o no a incorporar, como les he dicho antes, alguna tecnología o a gestionar cambios. Lo primero que nosotros recomendamos es hacer un assessment de cultura. Cuando digo assessment, es una revisión completa, es un instrumento para evaluar cómo o cuál es la cultura de tu organización. Aquí es importante también aclarar para todos que no existe tal cosa de que no hay cultura organizacional. Todos los equipos tienen cultura. No hay algo que no es como que si yo te dijera a ti, tú no tienes personalidad. No hay, todas las personas tenemos personalidad. Todas las empresas, todos los equipos, pequeñitos, grandes, medianos, tenemos cultura, tenemos personalidad.
Lo importante es hacerla consciente. ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuál es nuestra cultura? Lo hacemos a través del assessment, que es este instrumento de evaluación. Esto tiene unas premisas básicas, que es hacer de la cultura una prioridad. La misión es la reina. Tenemos que enlazar las mediciones con la misión organizacional. Sobrecomunicar el plan. Cuando digo sobrecomunicar, no es que vamos a abrumar a la gente, tenemos que hacer explícito nuestros planes organizacionales, y eso se mide a través de este assessment, si se hace o no se hace. Contratar con rigurosa disciplina, contratar personal con rigurosa disciplina, como estamos en los procesos de contratación, dar a conocer a las personas lo que se espera, se mide si lo que se espera en las expectativas versus las realidades, y se mide cómo crear una cultura de coaching. La cultura de coaching es hacer preguntas poderosas para que las personas vayan conociendo y se vayan insertando en este tema de medición. La otra herramienta se llama salud organizacional. ¿Qué tanta salud tenemos nosotros en nuestra organización que nos permita tener una cultura de medición? Es un instrumento para evaluar elementos principales de la salud. ¿Cuáles son los elementos principales que nosotros consideramos? La agilidad. Agilidad es fundamental, que es lo que se obtiene cuando empezamos a medir. La conciencia, si estamos conscientes de las tomas de decisiones, porque a veces estamos en las empresas en trance, moviéndonos sin saber exactamente lo que estamos haciendo. La misión y la visión, que están presente y consciente a su vez de nuestra misión y nuestra visión, de nuestro propósito. Cómo estamos en términos de comunicación y cómo estamos en términos de desempeño y feedback, ¿ok? Luego entonces tenemos algo que a mí me gusta muchísimo, que es el análisis de riesgo, y eso se lo digo incluso mucho a mis alumnos en la universidad, y causas de fondo. A veces nosotros no entendemos mucho lo que sucede. A veces los dos primeros instrumentos nos dan unos números, unos indicadores, midiendo todo esto, y dice, wow, estamos entre una comunicación un poco débil, pero a la vez salió que estamos sobrecomunicando el plan. ¿Será que la sobrecomunicación afecta a la comunicación? ¿Qué pasa? Entonces allí viene el análisis de riesgo y causas de fondo, que es un instrumento para evaluar los elementos principales que afectan la cultura. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos? Entonces, hacemos un listado de riesgos. ¿Qué pasa qué comportamiento cultural hace que se incrementen esos riesgos? Entonces, ahí empezamos a profundizar como la capita de la cebolla que vamos deshojando. Y por último, tenemos un instrumento de medición bien bonito, que es la situación financiera y productividad, que es la correlación entre nuestra productividad con las finanzas. Y aquí es un tema más perceptual, es un instrumento para evaluar las posiciones perceptuales con respecto a la situación financiera de la empresa. Si bien es cierto, no todos tenemos acceso a información financiera, tenemos algunas que otro dato, pero no tenemos acceso a la situación financiera. Imagínense lo que significa si la percepción común de las personas es que las finanzas de la empresa están débiles. Cuando hay una percepción de debilidad financiera en nuestras organizaciones, la productividad baja. Es impresionante. Entonces empezamos a entender la correlación, la percepción de la situación con la productividad, y eso ayuda muchísimo, incluso al instrumento anterior, que es el análisis de riesgo y causas de fondo de ciertos comportamientos que vemos en el assessment de cultura. Esto es muy sencillo, estos son cuestionarios, estos son instrumentos, podemos hacerlo, bueno, súper digitales, menos digitales. Esto puede ser aplicado, como dije antes, a cualquier tipo de equipos, desde las organizaciones más formales, las menos informales, organizaciones grandes, medianas y pequeñas. ¿Cómo podemos tener acceso a estas herramientas, Alejandra? Llamando al equipo Metas. Excelente. Fantástico, sí. Lo sé. Caramba, definitivamente esto nos deja una base sólida de lo que implica esta dimensión de cultura de medición desde un punto de vista de personas, de organización. Esta es una dimensión blanda, podemos decirlo, ¿no? A pesar de que tiene elementos de disciplina y de
y de metodología y de técnica detrás, sabemos, y de ciencia, por supuesto, pero estamos hablando de una dimensión netamente humana, ¿no? Correcto, netamente humano, es así, tal cual. Fantástico. Entonces, eso me da pie a mí para compartirles un poco en el siguiente espacio de esta conversación, todo el tema no humano de la cultura de medición y de la manera de potenciar los datos en una organización. Yo quería compartirles, tengo acá para ustedes una cifra de un estudio presentado por Boston Consulting Group el año pasado, que nos indica que solo el 30% de las empresas son líderes digitalmente habilitados, ¿no? Esto es un estudio que hicieron a más de 2.000 organizaciones globales. Por global se entiende que tienen más de 1.000 colaboradores directos, y estamos hablando de que el resto, el complemento del 100%, estaríamos hablando del 70% de las empresas no son líderes o están rezagados. Incluso hay una cifra cercana a un tercio de esa población rezagado digital y tecnológicamente. Igualmente, un nivel que está en proceso de ir a ser un líder digital, ¿no? Entonces, eso nos trae a un concepto donde nosotros vemos cómo se conjugan los procesos, las personas, la tecnología. Nosotros siempre vamos a encontrar que son áreas, dimensiones que están muy relacionadas. Entonces hay un famoso triángulo de hierro, citan algunos autores, que es la tecnología, la gente, los procesos. Ya Alejandra nos habló de la gente, del manejo de los recursos, del tema cultural, del propósito de las organizaciones, dónde estoy, a dónde quiero ir. Ese dónde quiero ir es mi propósito, el objetivo que deseo lograr. Definitivamente necesitamos, no sé si ya están viendo la lámina, se llama lámina de gente, procesos y tecnología, perfecto, donde nosotros tenemos un contexto que desde inicios de los años 90, 2000, se viene incorporando el término VUCA. Hoy día le han colocado una H adelante de hiperconectado. VUCA es el acrónimo de volátil, en inglés, volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo. Ese es nuestro entorno, es muy cambiante, básicamente. Hoy día otros autores acuñan el término VANI, haciendo referencia también el acrónimo en inglés, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Nosotros sabemos que cualquier noticia, dependiendo del ámbito, del entorno en que nos encontramos, puede alterar rápidamente la situación de alguna organización. No necesariamente tiene que estar en un contexto bursátil para que suba o baje el precio de un commodity, o para que el clima afecte la situación de algunos cultivos, para que se entienda que es un contexto cambiante. También las decisiones económicas, los conflictos bélicos, en fin, estamos en un contexto que está en constante cambio, y las organizaciones no son ajenas a estos cambios. Algunos afectan más o menos a otros, dependiendo del nicho, del entorno en el que se encuentran. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque siendo que estamos constantemente en un entorno cambiante, en la medida que nosotros tengamos engranados, perfectamente engranados, integrados estos procesos de mejores prácticas, o sea, la manera en la que se hacen las cosas dentro de las organizaciones, las empresas, la forma de trabajar, la automatización que se pueda tener, la gente correcta, los recursos formados, capacitados, comprometidos, y ya Alejandra nos dio todo un repaso de cuáles son esas dimensiones también en el ámbito de gente que debemos controlar. Nos está quedando la dimensión
tecnológica. ¿Cuál es la tecnología que va a acompañar a mi gente en mis procesos? ¿Cuál es la tecnología adecuada que me va a ayudar a escalar, que me va a ayudar a poder brindar un mejor servicio? Entonces, definitivamente hay un conjunto de elementos que se conjugan o que deberían conjugarse para que las organizaciones puedan cumplir con su propósito. En la próxima lámina tengo para compartir igualmente un estudio, está recién sacado del horno, como decimos, es también de esta firma de Boston Consulting Group, casualmente, de mayo de este año. El estudio está titulado El dilema del CEO. El CEO, vamos a pensar de la cabeza de la organización, es justamente cómo afrontar este tipo de entornos, cómo afrontar el entorno cambiante en el que se construyen las organizaciones, en que las organizaciones deben crecer y subsistir y sobrevivir. Entonces es la manera de convertir las ambigüedades del entorno en oportunidades. ¿Sí? Ahí vemos una gráfica donde justamente nos están señalando la capacidad de generar valor y que las organizaciones que se habilitan digitalmente versus las que se rezagan digitalmente, tienen una mayor generación de valor para sus organizaciones. Dentro de las estrategias que nos recomiendan, bueno, hay varias, que algunas tal vez escapan del ámbito de este webinar el día de hoy, pero igualmente son muy valiosas compartir. Están relacionadas con mejorar la capacidad de planificación y de previsión, optimizar la contribución de precios y de margen, o lo que es la utilidad hacia la organización, optimizar las tasas de conversión y también incrementar la transparencia de sus cadenas de suministro. Ahora, ¿cómo hacen las organizaciones? Siendo estos son los dilemas de los CEOs hoy día, actualizado. Este es un estudio que se hizo también sobre 2.700 organizaciones este año. ¿Cómo hacen las organizaciones para lograr esto? Que suena tan complejo y a la vez tan lejos. Bueno, en la próxima lámina tenemos un conjunto de las principales estrategias para afrontar estos entornos BANI, ¿sí? Recordemos, frágiles, ambiguos, ansiosos, no lineales, inciertos. Básicamente, la recomendación es trabajar construyendo soluciones resilientes. Por soluciones entendemos soluciones tecnológicas, o sea, el engrane de estos procesos, personas y tecnología de manera resiliente, diseñando sistemas fuertes, sólidos, que puedan en todas las dimensiones posibles, en este contexto que hemos venido conversando, reinventarse, poder hacer uso adecuado de la información y de los datos que se tienen. Entonces vamos listados con estrategias omnicanales, poder recibir la información por múltiples medios, poder atender a nuestros clientes por múltiples medios de comunicación. Entendemos medios tradicionales, correos, llamadas en persona, pero también canales digitales, ¿sí? Redes sociales, plataformas de comercio electrónico. Igualmente nos recomiendan mejorar la integración de las plataformas tecnológicas, de poder evitar la transcripción de datos de un sistema a otro, sino que estas plataformas se estén comunicando de manera transparente para los usuarios. El uso de las nuevas tecnologías emergentes como el Big Data, la inteligencia artificial, y salto acá donde tenemos resaltado la formación del personal en estas nuevas tecnologías, el principal activo. También es importantísimo mantener este talento que está comprometido, que ya está en esta cultura de transformación, de medición dentro de las organizaciones, formado en estas tecnologías. Allí, con un asterisco, Celeritech les podemos apoyar en temas de formación. Definitivamente hay todo un compendio de soluciones en la que nosotros estamos llevando una propuesta de valor sumamente atractiva para el tema de formación de personal y de mantener las competencias digitales de nuestros colaboradores. Definitivamente, dentro de las recomendaciones y estas estrategias para afrontar los entornos BANI, tenemos también
el tema de experiencia de usuario, personalizar la experiencia de nuestros consumidores, de nuestros clientes, también a través de la tecnología. Por último, no menos importante, intencionalmente último para dar pase a la solución, la mejora continua. Definitivamente hay un conjunto de herramientas que nos permiten medir el performance de nuestras organizaciones. Tenemos los datos, tenemos los sistemas, ya tenemos las personas. Definitivamente hay herramientas que tienen su origen en los 90, de Balance Scorecard, de objetivos clave y resultados. Hay una cantidad de autores que puedo citar. Está Porter, está Norton y Kaplan con el tema del cuadro de mando integral o Balance Scorecard, como también se le conoce. Está John Doerr con OKR. Definitivamente todos estos autores buscan transmitir el concepto de medición y de medir lo que importa. Entonces, dentro de este proceso, las organizaciones de construir resiliencia, de construir soluciones integradas, de tener la capacidad de medir, de ahorrar invirtiendo en tecnología, ¿no? Qué concepto tan poderoso. Definitivamente hay que invertir en tecnología si no se cuenta con la tecnología dentro de la organización, pero la tecnología está disponible y existe y es lo que tenemos en pantalla. Kinlog Analytics es una solución que nosotros traemos, que tenemos como ejemplo dentro de las posibilidades para nosotros ayudar a las organizaciones a escalar, a conocer sus datos. Esto es una solución que hemos desarrollado con base en nuestra experiencia de más de 18 años en procesos de implementación de soluciones de inteligencia de negocio. Y esto es una solución que ya está lista para ser utilizada para las organizaciones. Está de conectar y aprovechar a los distintos ERP que tienen las organizaciones hoy día para poder brindar una visión completa de rendimiento de su organización, de sus procesos de cadena de suministro, ya configurada con los KPI, los indicadores clave de negocios, KPI es el término que se utiliza, para medir la estrategia de la empresa. Tiene ya tableros desarrollados, tableros analíticos, con gráficos, con tecnología de última generación para presentar la información de una manera fácil, rápida, en línea, con capacidad de nosotros poderla disfrutar desde dispositivos móviles a través de una conexión a Internet. Tiene una flexibilidad que me permite a mí escalar si el día de mañana necesitamos tableros adicionales o mi negocio ha escalado a un próximo nivel. Definitivamente estoy con la necesidad de también medir otras áreas. Vamos a poner, por ejemplo, una empresa que fabrica, almacena, distribuye, vende, pero se abre el canal de comercio electrónico. Bueno, también va a necesitar medir ese performance de venta en otros canales. Entonces es una solución escalable. La próxima lámina vamos a ver algunas ventajas. O sea, esto me permite tener mayor visibilidad de los resultados del desempeño de mi negocio. Ya hemos establecido la importancia de medir, saber hacia dónde vamos, qué vamos a medir. Tenemos una tecnología que nos permite una mejor planificación, que nos permite una gestión operativa transparente, porque estoy viendo en gráficos la información de mi negocio y estoy evitando transitar por un proceso de definición de indicadores, un proceso de construcción de indicadores con una solución que ya tiene todos los indicadores principales por área de negocio, por procesos claves de negocio. Estamos hablando ventas, finanzas, compras, inventario, CRM, que es el manejo de las relaciones con los clientes, producción, con más de 15 tableros desarrollados, más de 200 indicadores, más de 150 gráficos y en constante evolución de la mano de Celeritech. A mí me encantaría establecer por acá el compromiso de tener un próximo webinar con una presentación a fondo de lo que es esta solución Kinlog para toda nuestra audiencia, que sé que está bastante interesante para muchos de ustedes, quienes no la conocen todavía. Y pasemos
dejando ese compromiso aquí abierto de poder tener un demo vivo de la herramienta, y pasemos a unas recomendaciones finales de todo lo que significa este proceso de cultura de medición que hemos transitado desde la parte blanda de personas hasta una solución ya configurada, ya lista para utilizar como la Skin Log Analytics de Celerity. Entonces, en la lámina de recomendaciones, vamos a ver 3 elementos. Quiero que Alejandra me ayude con la primera, por favor. Entonces, Sí, ¿cuál es la claro. primera recomendación que vamos a dejar para nuestra audiencia? Mira, pero ante todo, cuando veo Kinlock, me encanta porque justamente cuando vemos herramientas sencillas, tecnológicas, esto es lo que en un tablero que podamos revisar y chequear cuáles son nuestros números. Entonces se hace cada vez más importante tener esa cultura, esa personalidad propensa a la medición. A veces nosotros creemos que es nada más tener el número, el tablero, pero es como que si nos paráramos en un avión con todos esos números en monitor y no sepamos para qué y hacia dónde vamos a arrancar ese avión. Entonces es lo mismo. Entonces me encantó verlo porque digo, está muy alineado lo que estamos hablando. No me funciona tener el tablero si no sé hacia dónde voy. Pero si sé hacia dónde voy, necesito el tablero justamente para ir monitoreando mis agujas y saber hacia cuál es el ajuste que necesito hacer mientras voy avanzando. La primera recomendación. Sí, y directo de mi sistema, ¿no? De mis fuentes de información, de donde están mis datos, que es lo más importante. Es correcto, eso es fundamental. La primera recomendación, tener un propósito, justamente lo que estoy diciendo, hacia dónde voy, establecer metas claras. Cuando se dice metas claras es que tengan, que sean efectivas, que sean alcanzables, que sean realizables, que lo conozca involucrado todo el personal y saber exactamente cómo la vamos a medir, qué es allí lo relevante para esas metas. Esa es la primera recomendación. ¿Sigo? Por favor, porque Okay. te toca, lo puedo brindar desde mi entendimiento, No, pero yo me quedo así, fantástico. Quiero seguir, trabajar habilidades blandas. A veces yo digo que esas habilidades blandas son las más duras de trabajar, ¿ok? Y coaching para dirigir el proceso de cambio y transformación. No podemos incorporar mediciones, esa cultura de medición, si no sabemos gestionar nuestros cambios. Tenemos que tener esa personalidad, insisto, de medición, y muchas veces es necesario desarrollar esas competencias blandas. Competencias blandas de flexibilidad, de agilidad, de manejo de conflictos, de entender los procesos. Eso es importantísimo. Luego, implementar herramientas de medición. Si no tenemos las herramientas de medición, es algo así como que aprendemos a nadar por YouTube, por tutoriales. O sea, tenemos que meternos en el agua, tenemos que empezar a nadar dentro del campo, en este caso dentro del agua. Tenemos que implementar herramientas de medición adecuadas, como esta de Kinlock, porque eso implica tener inteligencia de negocios o basado en lo que es inteligencia de negocios. A mí me encanta el término inteligencia de negocios o BI, porque es realmente ser inteligentes. Allí implica tener una cultura de inteligencia en nuestras organizaciones, en nuestros equipos. Sí, fíjate, gracias, Ale. Fíjate que una de las cosas más importantes que nosotros recogemos cada vez que implementamos una de estas soluciones, que implementamos un Kinlock, que ayudamos a algunos de nuestros clientes, socios de negocio, en un proceso de transformación digital con una solución de esta naturaleza, es el ahorro del tiempo, el poder dedicar más tiempo al análisis de los datos, a la toma de decisión con un sustento duro de información que proviene de sus sistemas, de sus múltiples fuentes de datos. Yo creo que eso es uno de los mayores beneficios. Entonces, como decía al inicio, es invertir para ahorrar, ¿sí? Y definitivamente también una inversión de tiempo, de poder transitar un proceso de esta naturaleza
para ahorrar o para alcanzar el próximo nivel, ¿no? Porque definitivamente seguir haciendo lo mismo sin metas claras, sin las habilidades correctas, sin la tecnología correcta, nos va a mantener en un status quo que no va a hacer que nuestro negocio pueda sostenerse en el tiempo en un contexto que ya vimos que es volátil, que es cambiante, que es incierto, ¿no? Entonces hay que estar preparados, saber cómo va ese avión, ese vehículo, como hiciste la analogía, y tener un tablero de control para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Sucede que quería aclarar, Miguel, con el tema de la inversión. A veces tenemos un paradigma, y aquí lo hemos visto muchísimo en las culturas organizacionales, un paradigma de que para invertir en tecnología de medición, en esta cultura de medición, es altísimo el valor económico, ¿no? Que hay que invertir justamente. Entonces a veces nos paramos, mejor no. Y aquí hay una recomendación que les hago siempre a los equipos, es atrévete a preguntar de cuánto estamos hablando. Atrévete primero a preguntar de cuánto estamos hablando, atrévete a pedir ayuda y atrévete a hacerlo, porque si estás bien, puedes estar mejor. Eso es justamente ese ahorro de tiempo cuando empezamos a hacer la balanza, porque al final todo es financiero. Y aquí me lanzo quizás a una clase rapidita de emprendimiento, finanzas. Ingreso menos costo igual a rentabilidad. A veces nosotros creemos que no invertir en esto, pero ¿cuánto te cuesta no invertir? ¿Y cuánto podría generar de rentabilidad invertir en una cultura de medición y en unas herramientas adecuadas de medición? Incluso luego poder tener la capacidad de hacer mayores inversiones, porque en la medida que yo estoy midiendo, también tengo entre las posibilidades revisar mi capacidad de endeudamiento, revisar mi capacidad de inversión para que el negocio siga creciendo. Pero si lo hago sin una brújula correcta, y aquí la brújula tecnológica que presentamos para ustedes el día de hoy, es muy difícil. No digo que imposible, pero definitivamente es muy difícil, y según los estudios que hemos visto recientemente, solo aquellos que están habilitados digitalmente son los que están haciendo el cambio y están logrando crecer correctamente en estas circunstancias que nos presenta el mundo de hoy y el entorno. Creo que hay una pregunta por acá. Tenemos algunos minuticos adicionales, sí, y estamos muy bien con la agenda y con el espacio de tiempo. Nos preguntan por acá, ¿puede hacer la herramienta comparaciones entre las metas o KPIs que estableció la empresa contra los datos? Sí, claro que sí. Podemos tener comparativas, y una de las cosas que nos decía este estudio Boston Consulting Group es poder tener la capacidad de compararse de manera retrospectiva, ver históricos de periodos anteriores y compararse para ver crecimiento, para ver evolución. Sí, definitivamente. Kinglock permite eso. Igualmente, la información está disponible en línea. Aquí preguntan igualmente cuántos tableros puedo ver, revisar semanal, quincenal. Pero definitivamente la capacidad de la herramienta está en poder tener la información al instante, en todo momento. Sin embargo, conocemos nuestra práctica de tecnología, que hay procesos que no se actualizan inmediatamente, que hay procesos que se pueden ver con cierta periodicidad, cierres de procesos de facturación o de reporte que tengan que verse al término de un periodo, quincenal, mensualmente, anualmente, pero sí, definitivamente se pueden tener reportes en todo tipo de periodo y de revisión, dependiendo cómo las organizaciones lo necesiten. Bueno, si no hay más preguntas por acá, nos deja... Ah, caramba, hay una pregunta más, muchas gracias. Esta herramienta definitivamente tenemos que ponerle fecha ya a la presentación de Kinglock, a la demostración. Queremos hacerlo con un espacio ya completo, porque hay mucho para ver y mucho para demostrar, pero veo que hay bastante entusiasmo.
Sí, les puedo adelantar. Esta es una herramienta que está en la modalidad de Software as a Service, es decir, software como servicio, está en nuestra nube privada, con todos los niveles de seguridad y confidencialidad de la información que ello amerita, con conexión directa a los sistemas de los clientes que allí se alojen, y en una modalidad de como de suscripción. Es decir, que hay una inversión todavía más pequeña que no hay que hacer, porque la capacidad de las organizaciones de adquirir tecnología, infraestructura y colocar todo lo que implica una solución de esta naturaleza, la hemos llevado al mínimo para que sea accesible para todos. ¿Sí? Ok, entonces, no hay más preguntas por acá. Sí, hay otras preguntas. Hay otras preguntas. Están haciendo más preguntas aquí. Gracias, Sí. Edwards. Gracias, es un comentario positivo. Muchas gracias. Pero por antes, Elinor dice, pregunta, ¿quiénes son los actores principales y responsables que participan en un proyecto de cultura medición? Que bueno, también podemos ampliar en otro webinar el tema de la cultura medición, pero para responderle rapidito a Elinor, esto es un efecto cascada. Siempre voy a recomendar que las cabezas organizacionales sean los promotores, los impulsores de todo este tema de cultura de medición, que vaya bajando según la cantidad de niveles organizacionales que tenga el equipo. Por supuesto, nivel directivo, nivel gerencial, luego coordinadores y el resto, tomando a los gerentes y a los actores claves de los procesos, a los dueños de los procesos. Pero es un efecto cascada que definitivamente se impulsa desde las cabezas organizacionales. ¿Qué más tenemos? Buen día, ¿esta herramienta depende de un servidor o es iCloud? Para ti, Miguel. Ya la contestamos. En un servicio, exacto, un servicio externo. Exacto. Sí. ¿Qué tan recomendable sería publicar internamente los reportes o alguna comparativa para mejorar o aumentar algún aspecto de la cultura organizacional? Mónica, depende del reporte. Depende, en mi caso, siempre les voy a recomendar que mientras más involucremos al personal, ese involucramiento, ese de sobrecomunicar el plan es crucial y eso está demostrado organizacionalmente. Entonces, si vamos a publicar los reportes o las comparativas, pues siempre va a ser bueno. Por supuesto dependerá del dato, pero si todo esto está planificado, estamos juntos en esto, estamos involucrados, mientras más publiquemos, mejor todavía, ¿sí? Sí, allí hago un paréntesis porque me encanta la pregunta. ¿Quién nos permite que podamos establecer niveles de acceso a la información? ¿Sí? Ahí qué bueno. A dejar ese previo, ese adelanto de lo que vamos a ver más adelante en otro webinar, en otro espacio. De verdad, súper complacido de esta audiencia, de las preguntas bien interesantes y pertinentes que nos han efectuado. Me resta darle las gracias a todos por su participación. Alejandra, una vez más, de verdad encantado de tenerte acá con nosotros en este espacio y los conocimientos que nos has transmitido. Te hago la invitación para que esto no sea una única vez, sino que podamos seguir conversando sobre estos temas tan interesantes de manera recurrente. Este espacio es tuyo y bueno, sabes que Celeritech es tu casa también. Te tomo la palabra, así es, me siento Celeritech, así es. Gracias. Gracias. Bueno, es el momento de dejar la grabación hasta acá y darles las gracias a todos por su participación, por su sintonía. Hasta una nueva oportunidad. Saludos. Un abrazo. Un abrazo.